tal? Muy buenos días, tardes o noches, profe. Nosotros somos el equipo uno con el tema diagrama de flujo de datos. A continuación, bueno, mi equipo está conformado por Víctor Gibran García, Liam Cisneros, Isela Guadalupe y un servidor, Brian Roldán. Bueno, somos el equipo uno. Nos tocó diagrama de flujo de datos. Las técnicas gráficas del flujo de datos tiene como el movimiento entre entidades externas, procesos y almacenamientos de datos. A estos se representan con flechas y dependiendo de la flecha en la posición es el dato que va a entrar o los datos que van a salir. Dentro de los datos existe el sistema como una red de procesos conectados entre sí, en el cual este es el proceso de análisis y diseño de sistemas. Esto se refiere acerca del movimiento que tienen los datos en un sistema, como lo son la entrada y los datos de salida. En los datos de entrada son lo que el usuario le ofrece o le proporciona al ordenador, y los datos de salida son lo que la información ya procesada le da al usuario el ordenador. Los símbolos definidos que podemos encontrar dentro del diagrama son los rectángulos, los círculos y las flechas. Para los diagramas de flujo de datos, hay dos técnicas que los apoyan, o que forman una parte importante de estos, que es la diccionario de datos y especificación de procesos. Esos objetivos tienen como principal objetivo simplificar la complejidad del sistema, facilitar el mantenimiento, ser claro y preciso en sus procesos. Dentro de estos datos está la forma de independiente, en el cual se basa más en el tamaño de la complejidad. En el tamaño se podría hacer la capacidad que tiene para el ordenador, y la complejidad es todos los recursos o lo que se pueda estimar utilizar. Los elementos que componen al diagrama de flujo de datos es la función en proceso, función o proceso, la entidad externa, el almacenamiento, y dentro de la función o proceso es donde se muestra cómo más entradas se transforman en salidas. Dentro de esta se ve cómo ingresa, digamos, una serie de números, en la transformación se hace el cambio y ya en la salida es lo que se le entrega al usuario. Su nombre comienza con un verbo y es lo suficiente largo y claro para que cualquier persona lo entienda. Este se representa por medio de círculos. Es ahí donde cuando entra el dato de entrada dentro del proceso es donde hace la transformación. El otro elemento es la entidad externa, y esta es la que representa el origen o el destino de la información en el sistema, y esta es representada por medio de un rectángulo. Estas se suelen usar para crear los otros diagramas de los diferentes niveles que se haga dentro de este. Algún otro componente es el almacenamiento, los cuales son datos pasivos, generalmente archivos, tablas que ya están predefinidos en el diagrama y que pues funcionan, están representados por dos líneas diagonales, dos líneas paralelas. El otro componente son flujos de datos. Se representa mediante una flecha para señalar la dirección, el destino de los datos. Los flujos de datos se dividen en tres, que es flujo de datos de salida o consulta, que indica la utilización de la información del almacén con el proceso, y se representa de esta manera. Flujo de entrada o actualización indica que el proceso va a alterar la información del almacén, y se representa con una flecha con dirección hacia la entidad externa. El flujo de diálogo se representa como mínimo un flujo de consulta y uno de actualización que no contiene relación directa, y se representa con la
flecha hacia el otro lado del rectángulo. Dentro de estos datos de flujo, diagramas, se encuentran los diagramas de flujo de datos por niveles, en los cuales son 4. De estos 4 consisten en el diagrama de contexto, los procesos o funciones primitivas. En cuestión del diagrama de contexto, solo pueden aparecer entidades externas, flujos de datos y un único proceso que representa el sistema en su conjunto. Representa el sistema de forma global y comparte entidades externas. En cuestión de los procesos o funciones primitivos, estos no se descomponen. El diagrama del sistema representa las funciones principales a realizar, así como la relación entre ellas. El diagrama de nivel cero y sus funciones independientes. La consistencia entre niveles tiene dos secciones. La división entre niveles más detallados. Ese es el mantenimiento top-down y otro de sus segmentos, enumerar de manera adecuada. Dentro de los diagramas de niveles, tiene características que son importantes y encontramos la parte de la complejidad puede variar, ya que dependiendo del sistema que se haga, la complejidad de este puede cambiar los niveles que haya. La otra es que los niveles deben de ser consistentes, es decir, que no tienen que ligarse con la entrada y salida que se le dé al diagrama, ya que si es diferente, este no va a estar bien construido. Ahí pusimos unas imágenes para ejemplificar lo que es diagrama de niveles. En el primero encontramos el diagrama cero, que vendría siendo el diagrama del sistema, donde encontramos al cliente y hace el pedido y la justificación. En la segunda imagen encontramos el nivel 1, que es donde se puede apreciar la función independiente, ya que crea dos funciones, que es la parte de la creación del menú y le da las opciones de la ropa de hombre o la ropa de mujer. Y en la tercera imagen podemos ver la parte de cuando ya se hace el pedido. Y ahí también se puede apreciar la parte que había hecho mi compañero, de que es importante enumerar las diferentes tareas que se hacen. Bueno, algunas características para realizar un buen DFD o diagrama de flujo de datos, pues podemos ramificarlas en dos, que es funciones o procesos y almacenes, perdón. En funciones o procesos, es no crear datos nuevos, solo los transforma. En esta parte se ejemplifica como una máquina expendedora. Nosotros pedimos un refresco o X cosa, damos el monto a pagar y se nos regresa el producto y un cambio. Jamás se transforma en nuevos datos, simplemente se otorga un monto a pagar, no se hace nuevos datos y no pierde información. Esta parte es importante ya que si hay alguna pérdida de información, puede haber algún error dentro del sistema. Y almacenes, cada dato que sale primero debe entrar. Esto va dirigido hacia entrada y salida. Como ya lo ejemplificaba con la máquina de sodas, nuestro dato que entra es el refresco que nosotros queremos y el precio. Si nosotros no damos el dinero, pues no se nos va a entregar el refresco o la soda que nosotros hayamos pedido. Prácticas para la buena construcción de un DFD es escoger nombres significativos para todos los componentes del DFD, numerar los procesos, redibujar los DFDs tantas veces como sea necesario, evitar los DFD excesivamente complejos y asegurar que el DFD sea lógicamente consistente. Y como aparece ahí en el ejemplo, bueno, en el ejemplo es un examen médico, se muestra que están los datos de entrada,
donde ya están las preguntas. Entonces el usuario va a asignar cómo crear sus respuestas y al último va a tener sus resultados. Entonces las flechas al último van a marcar la salida de datos. También dentro de nuestro mapa que hicimos de diagramas de flujo, pues dejamos un pequeño link a una página que su información es muy, bueno, está muy completa. Y pues si lo quiere, si quiere checar o alguno de nuestros compañeros de los cuales vamos a pasarles el link del mapa quiere entrar para saber un poco más de diagramas de flujo, puede hacer una consulta ahí. Y pues en la parte del equipo 1, eso sería todo. Y pues gracias.